seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Libro de Mateo, capítulo 21, verso 28 en adelante. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Hasta allí la palabra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy lindo, que a muchos nos gusta y a otros les causa disgusto, por simplemente no querer esforzarse un poco. El título del tema de hoy es: Ven a trabajar a su obra. Glorias al Señor. Ven a trabajar en su obra. Aleluya. Gloria a Dios. Acabamos de leer una porción de la palabra donde el Señor nos narra una parábola. Es un ejemplo que el Señor está haciendo. Una parábola es un hecho que el Señor utiliza para narrarnos una historia, un ejemplo a través de alguna historia. De hecho, ficticia puede ser, o también un hecho que se acerque a la realidad. Glorias al Señor. Entonces, el Señor Jesús usaba mucho las parábolas para enseñarnos, para darnos ciertas enseñanzas que nosotros pudiéramos captar de la mejor manera, con unos ejemplos que fueran de acorde a la realidad. Y las parábolas del Señor Jesús pues eran de acorde a la realidad de aquellos años, de aquel entonces. Glorias a Dios. Y en esta parábola el Señor habla sobre un hombre dueño de una viña, o sea, de un campo, y este hombre tenía 2 hijos. Gloria a Dios. Dice que este padre de familia se acerca a uno de sus hijos y le dice: Ve hoy a trabajar, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él le dijo: No quiero ir. Pero dice que después, arrepentido este hijo, algo pasó, su conciencia fue tocada y él reaccionó, recapacitó y al final terminó yendo a trabajar. O sea, hizo caso a la orden de su padre, fue obediente. Pero también ese padre de familia se le acerca al otro hijo y a este le dice de la misma manera: Hijo, ve a trabajar a mi viña. Glorias al Señor. Dice: pero este hijo respondió inmediatamente, emocionado, de pura emoción, muy emocional este muchacho, dijo: Sí, yo voy. Pero al final este hijo no fue a trabajar a la viña del Señor. Por lo tanto, él fue desobediente, él no hizo caso, él menospreció la orden de su padre. Glorias al Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. En esta parábola, el padre dueño de la viña representa a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno. Y
Estos hijos representan a la humanidad. Gloria a Dios. La humanidad dividida en dos grupos, los obedientes y los desobedientes. Gloria a Dios. Aquellos que sí atienden al llamado de su Padre, a la orden de su Dios, y que a pesar de sus desavenencias de repente, a veces no responden inmediatamente, no hacen caso de inmediato, a veces ponen alguna objeción, tienen algún parecer distinto tal vez a la directriz que le da su padre en cierto momento, pero luego estos hijos recapacitan, a pesar de sus imperfecciones. Vemos que este hijo que dijo no voy a ir, pero que al final terminó yendo, él representa a la humanidad, a las personas como nosotros, que aún siendo imperfectos, terminamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Eterno. Glorias al Señor. El hecho de este hijo decir no quiero, representa esa parte que nosotros tenemos, esa parte de rebeldía, esa parte que, como dicen las Escrituras, lo que hemos heredado desde Adán, esa parte carnal que todavía tenemos, esa parte de la otra naturaleza que todavía batalla dentro de nosotros, porque las Escrituras nos enseñan que dentro de nosotros hay dos naturalezas: la naturaleza espiritual que viene gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió en la cruz del Calvario a través del sacrificio que hizo Él, entregando su vida como un cordero manso que fue inmolado en aquella cruz. Sí, a pesar de eso representa que nosotros, gloria a Dios, fuimos redimidos y tenemos dentro de nosotros esa naturaleza espiritual, pero también tenemos la naturaleza carnal, la que viene desde Adán, esa que tiende, nos empuja, nos quiere arrastrar a la desobediencia. No nos olvidemos que cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dijo allá en el huerto del Edén que comieran de todo árbol que había en el huerto, pero que no comieran de un árbol específico, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Adán, junto con Eva, o mejor dicho, Adán siendo arrastrado, seducido, convencido por Eva, terminaron desobedeciendo al Señor. Y a través de eso, nosotros desde allí llevamos dentro de nosotros esa naturaleza adámica, esa naturaleza que nos quiere arrastrar a la desobediencia. Pero nosotros representamos, el pueblo de Dios, este hijo, que a pesar de sus imperfecciones, él termina recapacitando y termina sometiéndose a la voluntad de su Padre, a la voluntad de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero el otro hijo representa también a la humanidad, pero en el grupo aquel que es desobediente, que es tal vez emocional, que muchas veces usted le comparte la palabra a alguien y él por emoción dice, sí, voy a ir, sí, ya decidí cambiar mi vida. Se va a un baile, Dios tenga misericordia, se emborracha hasta el extremo, queda sin un centavo en el bolsillo, al día siguiente está con un malestar de cuerpo, hasta vomitando, etcétera, etcétera, con unas ojeras que le llegan hasta las orejas. Oh Señor, Dios tenga misericordia. Y entonces entra a un momento, al día siguiente, en la mañana, a partir de las 12 del mediodía o 3 de la tarde, cuando empieza a levantarse, entra a un tiempo, un proceso de remordimiento, no de arrepentimiento, porque arrepentimiento es reconocer que estuvo mal lo que se hizo y tener una conducta que vaya contraria a lo que ya se hizo, o sea, que rectifiquemos nuestra conducta, que cambiemos de rumbo, gloria a Dios.
Pero remordimiento es distinto. Remordimiento simplemente es aquella persona que se siente mal por lo que hizo, pero no va a hacer nada, absolutamente nada, por cambiar ese tipo de conducta para que en un futuro no vuelva a hacerlo. Entonces esta persona entra a un momento de remordimiento y ahí dice, ya con sus emociones, como todo ser humano, él dice: no, ya no volveré a tomar, ya no más, ya no volveré a ir, esta vez fue la última vez, ya no lo volveré a hacer. Pero eso es solamente pura emoción, porque se le presenta, si es posible, esa misma noche, o al día siguiente, o a la siguiente semana, le extienden una nueva invitación y lo volverá a hacer, sin duda alguna. Dios tenga misericordia. Entonces, este hijo que dijo: sí voy, pero al final no obedeció, representa a este grupo de la humanidad. La gente que está en rebeldía con el Señor, que Dios, como su Padre eterno, está llamándolo y le dice que por favor venga a trabajar a mi viña, venga a trabajar a mi casa, y no quiere hacerlo. Oh Señor, gloria a Dios. Entonces vemos dos grupos de personas. La humanidad se divide en estos dos grupos: en el grupo del hijo que terminó obedeciendo a su padre, y en el grupo del hijo que al final terminó desobedeciendo a su padre. Y dice las Escrituras, nos dice en el verso 31, la primera parte, dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?, pregunta Jesús. Y ellos, quienes escucharon el relato de esta parábola, respondieron: el primero. O sea, sin duda, no hay que tener mucha revelación, no hay que estudiar mucho para entender de quién de los dos hizo lo que era correcto. Gloria a Dios. O sea, era fácil de saber que aquel que terminó obedeciendo fue el que hizo lo correcto. Glorias al Señor. Y aquel que al final fue desobediente, por más bonito que al comienzo aparentó ser, porque dijo: sí voy, al final este hijo terminó siendo desaprobado. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios estaba llamando a estos dos hijos, a sus dos hijos, a que trabajaran en su viña? Vemos que el Padre era dueño de la viña, así como nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es dueño de la tierra, de nuestro planeta Tierra, no solo del planeta Tierra, de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que está alrededor de nuestros ojos, de aquello que podemos ver y aún de aquello que no podemos ver. Todo lo creado, gloria a Dios, le pertenece a nuestro Padre, así como esa viña le pertenecía a este Padre que acabamos de leer en la parábola. Gloria a Dios. ¿Por qué los llama? Porque este Padre necesitaba de gente que trabajara en su viña. Así como hoy Dios también está necesitando de gente que trabaje por su viña, de gente que trabaje por su obra. Glorias al Señor. ¿Cuál es su obra? Su iglesia. Aleluya. Su iglesia es su obra. Yo no te hablo de una denominación específica, no te hablo de la iglesia donde yo me congrego, yo no te hablo de la iglesia del hermano fulano de tal, o de la iglesia que está en tal ciudad o en tal país. Yo te hablo de su iglesia en el mundo entero, su iglesia universal, que sin interesar de qué nación sea, de qué rincón de la tierra sea, de qué nombre lleve el rótulo
de su placa, sin importar el nombre de su denominación, pero siempre y cuando sea de sana doctrina, de esa iglesia es que yo te hablo. Glorias al Señor. A esa iglesia es lo que Dios llama de su obra, de su viña, es la viña del Señor, su casa. Y Dios está muy interesado por el amor que tiene la humanidad, de que la gente se acerque a su casa, a su viña, para trabajar en su obra. Glorias al Señor. Juan capítulo 4, verso 34 al 36 nos dice, gloria a Dios, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, que ya están blancos para la siega, o sea, para la cosecha. En otro lugar de las Escrituras nos enseña y nos dice, a la verdad dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen pues por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios es el dueño de la mies, el dueño de la viña. La mies es la cosecha, la gente, las almas que están perdiéndose en el mundo entero. Los obreros por los cuales Dios nos manda a clamar y por los cuales Dios está esperando que se levanten de manera valiente, son la gente, como tú y como yo, que hemos determinado, que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, glorias al Señor, de entregarle nuestra vida, de recibirlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal, gloria a Dios, y que nos hemos acercado a trabajar en su obra, gloria a Dios. Dios está llamando, Dios te está llamando, Dios quiere que tú te dispongas, dispón tu corazón, mi hermano, mi hermana. La iglesia del Señor necesita de obreros, hay tanto por hacer en la casa del Señor. Hay para evangelizar, hay para limpiar la iglesia, hay para contribuir a la iglesia. Hay tantas maneras de servirle. Hay para orar por la iglesia. Tú que estás mirándome en esta tarde, reflexiona. Jesús te ha llamado a su iglesia para que hagas algo por ella, para que seas productivo en ella, no para que te quedes allí de brazos cruzados, simplemente viendo lo que acontece a tu alrededor, y tú vas a ser uno de esos personajes que no se mete en nada, que no tiene que ver con nada, que solamente disfruta de las bendiciones, pero cuando viene el momento de luchar, de batallar, de poner el hombro, no lo quieres hacer. Tu pastor te llama para que tú hagas algo y tú menosprecias la directriz de tu pastor, el llamado de tu pastor. Eso no es agradable delante del Señor. Cuando tu pastor te habla, cuando un líder de tu congregación consagrado al Señor, en comunión con el Señor y con su iglesia, te habla sobre algún asunto y solicita de tu servicio, solicita de tu ayuda, no menosprecies. Levanta tu mano derecha y dile en ese instante, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque quien te está llamando es el Señor, no tu pastor. Quien te está llamando es el Señor, no el líder. Simplemente Dios está usando a este siervo o sierva de Dios para llamarte a que trabajes en su obra. Glorias al Señor. Hay gente que podrá decir, pero yo no sé hacer nada. Déjame decirte que Dios
nos dio a todos y cada uno de nosotros talentos, o sea, cualidades, destrezas que tenemos. Y muchos de nosotros tenemos esos talentos escondidos y no los dejamos aflorar por temores, por ciertas situaciones que han pasado en nuestra vida, y hay gente que ha cerrado su corazón y ha decidido esconder esos talentos. Hoy, en el nombre de Jesucristo, vas a ser libre de ese temor y de ese trauma que te ha pasado en tu vida, y vas a dejar aflorar, fluir esos talentos que el Señor Jesús te ha dado, y lo pondrás para la edificación de su iglesia. Glorias al Señor. Mateo 25:15 nos enseña: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Eso habla del Señor también. Esa es otra parábola en otro pasaje de las Escrituras, en Mateo 25, donde está hablando de que a cada uno le dio distinta cantidad de dinero para que lo pudiera administrar y lo pudiera producir. Pero vemos que hay un detalle aquí. Dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Dios te ha dado talentos, ha colocado talentos en ti, porque Él sabe que tú puedes hacerlo, porque Él sabe que tú puedes con eso, porque Él sabe que tú eres capaz. Solamente que a ti te falta creer en el Señor Jesús y tener confianza en ti mismo, de que tú puedes hacerlo. Lógico, cuando empezamos, nadie nació sabiendo, como dice ese dicho popular. Y cuando empezamos, tenemos muchas dificultades, cometemos muchísimos errores. Y si nosotros no tendríamos a Cristo en nuestro corazón, dejaríamos que esos errores nos aplastasen y ya no continuaríamos perfeccionándonos. Porque cuando tú emprendes a hacer algo que tú no sabías hacer, pero sientes en tu corazón querer hacerlo, querer servirle al Señor, y tomas la decisión de hacerlo, prepárate, porque habrá gente a tu alrededor, aún de tu misma congregación, de tu misma familia, de tu misma ciudad, que va a criticarte y se va a burlar de ti. Unos lo harán a escondidas, otros lo harán público. Ellos son simplemente gente dejándose usar por el diablo, que el Señor lo reprenda, para quererte frenar en el crecimiento grandioso y glorioso que tiene el Señor Jesús con tu vida, porque Él tiene planes grandes y maravillosos para ti en su obra, en Cristo Jesús, dentro de Cristo. Y si no tuviéramos nosotros el carácter de Cristo, la unción de Cristo, Cristo Jesús viviendo dentro de nosotros, entonces nosotros nos dejaríamos amilanar por esas críticas y entraríamos a una depresión. Hermanos, cuántos errores yo no cometo. Ustedes me ven, ustedes saben. Y para los que no saben, otros que han tenido la oportunidad de estar conmigo saben los errores que yo cometo. Pero eso no me frena. Yo recibo las críticas constructivas y me esfuerzo por superarlo, por mejorarme cada día, porque tengo un propósito, un plan que Dios ha trazado en mi vida, y ese propósito yo quiero verlo realizado en mi vida. Gloria a Dios. Yo quiero llegar lo más lejos que el Señor me permita llegar. Esa debe ser la intención de tu corazón. Llegar lo más lejos que el Señor te quiera llevar. No compitas con nadie, simplemente llega lo más lejos que el Señor quiera que tú llegues. Transita confiado, tranquilo, alegre, sin envidias, sin contiendas, sin hacerle la vida imposible al otro,
sin hacer competencia desleal con nadie. Sé amigable, sé una ayuda para los otros, contribuye con lo que tú tienes a los otros y los otros contribuirán contigo de lo que ellos tienen. No sabemos todo, Dios no colocó todo en una sola persona, sino que Él colocó y repartió en todos y cada uno de nosotros para que fuéramos un solo cuerpo y nos uniéramos para poder hacer su obra. Aleluya. Y también nos ha repartido dones. En 1 Corintios capítulo 12 habla sobre eso, se puede leerlo allí. Pero yo voy a resaltar el verso 11 que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está hablando de los dones, de los talentos, dice, ¿no? Que a uno dio fe, a otro dio don de sanidades, dice, otro sabiduría, otro hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritus, y así va enumerando una serie de dones espirituales que es distinto a talentos, ¿sí? Dones espirituales vienen directamente de Dios, del Espíritu Santo. Dice que a cada uno nos dio como Él quiso. Ahora Él dice que nosotros eso, dice en el verso 31, procuren pues los dones mejores. Debemos procurar, porque hay gente que confunde esta situación y va a la iglesia y ora al Señor, levanta sus manos y adora, glorias al Señor. Dios recibe tu adoración porque es de corazón, Él te ama, gloria a Dios, aleluya. Pero está esperando y dice, no, a ver cuándo llega, a ver cuándo Dios se acuerda de mí para repartirme los dones espirituales, algún don espiritual. No, dice la Escritura, según el verso 31 de 1 Corintios capítulo 12, dice, procuren pues los dones mejores. Es una actitud que tenemos que tomar nosotros, una actitud de acción. Debemos salir al encuentro, debemos esforzarnos, debemos trabajar, debemos hacer ciertas situaciones, ciertas cosas en nuestra vida, provocar ciertas situaciones para nosotros poder recibir los dones espirituales. Gloria a Dios. No estoy diciendo que sea por obras. La Escritura nos enseña que es por gracia, la salvación es por gracia, el don de Dios es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, nos dice las Escrituras. Pero esto no quiere decir que nosotros no vamos a hacer algo de parte nuestra. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para nosotros recibir esos dones espirituales. ¿Para qué recibir esos dones espirituales? 1 Corintios capítulo 12 dice, así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Glorias al Señor. ¿Por qué tenemos que anhelar esos dones espirituales? Para la edificación de la iglesia, para trabajar en la iglesia, para trabajar en la viña del Señor. Padre de la gloria, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor, a entender esta palabra. Glorias al Señor. Tienes tú que disponerte, esfuérzate para que puedas hacer la obra de tu Señor. No seas como aquel hijo que primero dijo que iba y al final no fue. Por el contrario, procura ser aquel hijo que al principio dijo que no, pero terminó yendo. Glorias al Señor. Dios quiere que vayas a su viña. Ven a trabajar en su obra. Ven a trabajar en la obra del Señor, en su iglesia. Hay tanta gente necesitando de tus talentos y de los dones que Dios ha colocado en tu vida. Reflexiona, no te quedes estático. Ponte a trabajar. Glorias al Señor. Permíteme hacer esta oración por ti. Padre, Dios todopoderoso y eterno, Santo de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Rey. Yo te doy gracias, Padre de la gloria, porque me has permitido predicar tu palabra. Yo te oro para que seas tú, Señor, haciendo que esta palabra, sembrada en estos corazones, Padre, se germine, Señor,
y crezca, Padre. Riégala con tu Santo Espíritu para que germine y crezca y pueda, Señor, desarrollarse y pueda producir los frutos, Señor, en abundancia, frutos que te agraden, Señor, que sean agradables delante de ti. Padre, hazle, Señor, que ellos sepan, que ellos comprendan, Señor, que ellos reaccionen, Padre, y entiendan que tú estás llamándolos, Señor, a que trabajen en tu obra, que tu obra lo necesita, tu viña lo necesita, Señor. Tu viña es tu iglesia, Padre, tu iglesia en el mundo entero. Señor, llámalos, Señor, haz que ellos, Padre amado, dejen ese temor a un lado, dejen esa pereza, dejen, Señor, ese desánimo o esa situación traumática que les haya pasado en su vida, Padre, y que ellos hoy decidan, Señor, renunciar a todo eso negativo y decir: Señor, yo primero te dije que no iría, me encapriché, no quería hacerlo, me puse rebelde, yo resistí, y cuando tú me llamaste yo dije que no iría, cerré mi corazón y dije que no iría, pero hoy, Padre de la gloria, estoy aquí delante de ti, Señor, arrepintiéndome de eso. Padre, hoy escuché tu palabra, hoy atendí a tu llamado, hoy atendí a tu voz, Padre, y hoy yo te digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy decido, Señor, ir a tu obra. Gracias, Padre de la gloria, por haberme llamado a tu obra. Gracias por fijarte en mí, Señor, Padre de la gloria. Voy a trabajar por mis cosas que necesito en mi vida física normal, en mi familia, pero, Señor, también me organizaré, colocaré mi tiempo, distribuiré mi tiempo para poner tu obra por encima de todas las cosas, Padre de la gloria, porque hoy también he comprendido lo que está escrito en tu palabra, que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas me serán añadidas. Aleluyas. Padre, escucha, Señor, la oración de tus hijos, Padre. Haz tu obra en esos corazones, amado Rey. Señor, necesitamos, te clamo, Señor, como está escrito en tu palabra. Tú nos has dicho que roguemos, Señor, al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Yo te clamo, Padre de la gloria, tú el Señor de la mies, tú el dueño de la viña. Señor, te ruego, te clamo, Padre, obra en cada uno de estos corazones que está escuchando esta palabra, que está asistiendo, Señor, este programa, Padre de la gloria, para que sean tocados sus corazones. Y te clamo, Señor, para que de ellos, Señor, tú envíes más obreros a tu mies. En el nombre poderoso de Jesucristo te hemos orado, Padre, con acción de gracias. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Glorias al Señor. Aleluya. Dios ha sido bueno. Vamos. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de